Un frasco contiene 8 canicas rojas numeradas del 1 al 8, 6 canicas azules numeradas del 1 al 6 y 10 canicas verdes numeradas del 1 al 10. Se extrae una canica al azar del tarro. Encuentra la probabilidad del evento dado. Antes de determinar las probabilidades, modelemos el espacio de ejemplo. Debido a que hay 8 canicas rojas numeradas del 1 al 8, escribamos del 1 al 8 en rojo. Debido a que hay 6 canicas azules numeradas del 1 al 6, escribamos del 1 al 6 en azul. Y finalmente, debido a que hay 10 canicas verdes numeradas del 1 al 10, escriba 1 a 10 en verde. Observe cómo hay un total de 8 más 6 más 10 o 24 canicas. Debido a que hay 24 canicas y estamos dibujando solo una canica, hay 24 resultados posibles. Recuerde que la probabilidad de un evento es igual al número favorable de resultados divididos por el número total de resultados. Y ahora determinemos la probabilidad de que si dibujamos una canica, la canica es roja. Entonces tenemos la probabilidad de que la canica sea roja. Porque hay 8 canicas rojas. En estos mármoles, hay 8 resultados favorables de un total de 24 resultados posibles y, por lo tanto, la probabilidad es 8 dividida por 24 u 8/24, lo que simplifica. El máximo factor común entre 8 y 24 es 8. Simplificamos dividiendo 8 y 24 entre 8. Lo que nos da 1/3. Podemos expresar la probabilidad como una fracción, decimal o porcentaje. También muestremos la forma decimal y de porcentaje para esta probabilidad. Deberíamos reconocer 1/3 como 0.3 repitiendo. Entonces redondean a 4 decimales. 1/3 es aproximadamente 0.3333 que como porcentaje es 33.33%. Solo tenga en cuenta que 1/3 es exacto y estos dos se han redondeado. A continuación, tendremos que encontrar la probabilidad de que la canica no sea roja. Bueno, hay 6 canicas azules que no son rojas. Y también hay 10 canicas verdes que no son rojas, y por lo tanto hay 16 resultados favorables de un total de 24 resultados. La probabilidad de que la canica no sea roja es 16. Dividido por 24 o 16/24. Y nuevamente simplificando, 16 dividido entre 8 es 2, 24 dividido entre 8 es 3. La probabilidad de no rojo es 2/3, que nuevamente debemos reconocer como un decimal como 0.6 repitiendo. A 4 decimales sería 0.6667, que es 66.67%. Como una vez más, la fracción es exacta, estas son redondeadas. El siguiente evento es el mármol tiene un número 2 escrito en él. Y hay 3 canicas con 2 escritas. Tenemos 2 rojos, 2 azules y 2 verdes. Hay 3 resultados favorables de un total de 24 resultados posibles y, por lo tanto, la probabilidad de 2 es igual a 3 dividido por 24 o 3/24. Simplificando, dividimos ambos por 3. Lo que nos da una probabilidad de 1/8. Que como decimal es 0.125. Recuerde, para convertir una fracción a un decimal, dividimos el numerador por el denominador. Para una verificación rápida, observe 1 dividido por 8. Es 125 o 0.125, que como porcentaje es 12.5%. El siguiente evento es el mármol es azul con un número 1 escrito en él. Solo hay una canica azul con una número 1, que es esta canica aquí, y por lo tanto solo hay un resultado favorable de un total de 24 posibles resultados, lo que significa que la probabilidad de un azul es igual a 1 dividido por 24 o 1/24. Y nuevamente, también vamos a mostrar el decimal y el porcentaje para 1/24. 1 dividido por 24 a 4 decimales es 0.0417. Is 0.0417. ¿Cuál sería 4.17%? Y para el último ejemplo, el evento es que la canica tiene un número par escrito. Los números pares son números como 2, 4, 6, 8, y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos 3 2, uno de cada color. Aquí tenemos 3 4, uno de cada color. Aquí tenemos 3 6, uno de cada color. Y luego tenemos 2 8, un 8 rojo y un 8 verde. Y tenemos un verde 10. Entonces, tenemos un total de 3, 6, 9, 10, 11, 12 resultados favorables de un total de 24 posibles resultados.
Entonces, la probabilidad de un número par es 12 dividido entre 24 o 12/24, lo que simplifica a 1,2, que como decimal es 0.5, que es 50%. Espero que hayas encontrado esto útil.